Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante. Cómo el ejército de los Estados Unidos está entrenando a sus oficiales para una guerra que no se libra con balas, sino con ideas. Vamos a echar un vistazo al interior de sus aulas de juegos de guerra. Y es que, el conflicto moderno ya no es lo que era. Cada vez más las batallas que de verdad importan se libran en el terreno de la información. Se trata de influir en cómo piensa el adversario, mucho antes de que se llegue a disparar un solo tiro. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se enseña algo tan abstracto, tan intangible como es la influencia? Pues este es el enorme desafío al que se enfrentan hoy los instructores militares. Y ojo, que no es un tema para tomárselo a la ligera. En el US Army War College se dieron cuenta de que, una cosa es estudiar la teoría de la influencia en un libro y otra muy distinta es ponerla en práctica contra un adversario real que piensa y se adapta a lo que haces. Para entender bien el problema, los instructores recurrieron a un modelo educativo que es un clásico, la taxonomía de Bloom. Como vemos en la imagen, esto nos enseña que aprender de verdad no es solo memorizar datos. Eso es la base de la pirámide, lo más bajo. El objetivo real es ir subiendo hasta la cima. Exacto, de eso se trata, de escalar esa pirámide. Hay que pasar de simplemente recordar y entender a ser capaces de aplicar, analizar e incluso crear estrategias nuevas. Es, en definitiva, transformar el conocimiento pasivo que tienes en la cabeza en una habilidad que puedas usar de verdad. Vale, entonces, ¿cómo consiguieron dar ese salto? Pues la respuesta fue bastante innovadora. Decidieron usar los juegos de guerra, los famosos wargames, como la principal herramienta en el aula. Y esta cita del informe original lo clava. Los juegos de guerra te dan un espacio seguro para practicar, para equivocarte y para aprender sin que haya consecuencias en el mundo real. O sea, te permiten sentir la presión de tener que tomar decisiones, pero en un entorno totalmente controlado. Pero claro, no todos los juegos sirven para lo mismo. Para encontrar la herramienta perfecta, los instructores probaron 3 juegos de mesa muy distintos. Cada uno tenía un enfoque y una complejidad diferentes. Vamos a ver qué fue lo que descubrieron con cada uno. El primer candidato fue War of Whispers. Este es un juego de mesa comercial bastante complejo que cualquiera puede comprar. La idea era ver si un juego que no estaba diseñado para la enseñanza militar podía funcionar. Los objetivos que se marcaron eran ambiciosos. Querían que los alumnos aplicaran conceptos como OPSEC, que para que nos entendamos es la seguridad de las operaciones, proteger tu información, y también MILDEC, que es básicamente el arte del engaño militar. Todo para entender cómo las limitaciones del mundo real, afectan a estas operaciones de influencia. Y aquí está el resultado. Y fue un poco agridulce. El juego sí que sirvió para que entendieran las limitaciones de la influencia, eso sí, pero su complejidad fue un problema enorme. Los alumnos pasaron tanto tiempo intentando descifrar las reglas que al final no pudieron centrarse en lo importante, en aplicar lo aprendido. Pasemos al segundo experimento. NATO Mission Debunk Twister. Este es un juego mucho más simple y está diseñado para un tema muy concreto, la desinformación en el contexto de la OTAN y Rusia. Mirad, esta carta lo ilustra perfectamente. El juego usa cartas que son como publicaciones de redes sociales con mitos y desinformación reales. Los equipos tienen que usar estas cartas para construir y defender sus propias narrativas. Una idea muy buena. Aquí los objetivos iban mucho más al grano, mucho más pegados a la realidad de hoy. Se trataba de entender cómo se crean las narrativas de desinformación, analizar las tácticas que usa Rusia, ver cómo responde la OTAN y sobre todo poner en práctica toda esa teoría jugando. El resultado con este fue muchísimo mejor. La clave fue su simplicidad. Los alumnos pillaron las reglas en nada, en 5 o 10 minutos, y pudieron meterse de lleno a aplicar los conceptos. El único pero que le encontraron fue que el tiempo para crear su narrativa era quizá demasiado corto. Y con esto llegamos al tercer y último juego, Malin. Este es especial porque fue diseñado desde cero por expertos como una herramienta educativa, específicamente para enseñar cómo funciona la influencia maligna en la era digital. Su funcionamiento es un reflejo de cómo son estas operaciones en la vida real. Los jugadores combinan cartas de intención, método y amplificador para montar su campaña. Luego, y esto es clave, tienen que justificarla con una historia que suene creíble. Y al final se ve el resultado, que puede ser impredecible, simulando lo complejo que es el mundo de la información. Con Malin, los objetivos ya eran de un nivel estratégico superior. Se trataba de conectar todas las piezas, entender cómo la información ayuda a disuadir a un adversario, dominar la creación de narrativas y, por último, aplicar todo eso con la presión de tener recursos y tiempo limitados. Y el veredicto final fue clarísimo. Malin fue el ganador indiscutible.
Consiguió crear una experiencia de aprendizaje totalmente inmersiva y, lo que es más importante, cumplió con todos y cada uno de los objetivos que se habían marcado. Logró el equilibrio perfecto entre que el juego sea divertido y que sea educativo. Bueno, después de poner a prueba estos 3 juegos, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son las lecciones clave que podemos sacar de esta aula que se convirtió en un campo de batalla de ideas? Pues mirad, esta tabla lo resume todo de un solo vistazo. El juego comercial World of Whispers era demasiado complicado y su impacto educativo bajo. El juego específico Debunk Twister fue muy eficaz porque era fácil de jugar, pero el que se llevó la palma fue Malink, el juego diseñado para educar, que tuvo un impacto altísimo. Y aquí está la madre del cordero, la lección más importante de todas. La complejidad no hace que un juego sea mejor para aprender. De hecho, a menudo es al revés. En un entorno educativo, las reglas del juego tienen que ser una herramienta para aprender, no un obstáculo. Tienen que estar al servicio de la lección. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que va más allá de lo militar. Este experimento nos enseña algo que nos sirve a todos. En un mundo que está hasta arriba de información y desinformación, la capacidad de analizar lo que nos cuentan y de construir nuestra propia resiliencia ya no es solo una habilidad militar, es una habilidad cívica fundamental para cualquiera. La pregunta es, ¿cómo la entrenamos?